Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor esté con todos vosotros en este día. Estamos en pleno día del sábado, en medio de la cuarentena que ha ocurrido en este momento a través del tiempo. Pero espero que todos podamos estar unidos en espíritu y en verdad, guardando el Santo Sábado. No importa las circunstancias, pero glorificamos a Dios desde nuestros hogares, con nuestras familias, y de tal manera nosotros guardamos también y cumplimos con las leyes del país para beneficio también de la salud de las demás personas. Por eso invito a todos los hermanos para que en este momento desde sus hogares puedan estar también cumpliendo, obedeciendo estas reglas, de tal manera que no estén en contra de la ley de Dios. Pero vamos a glorificar a Dios nosotros también, demostrando de que alabamos a nuestro Dios porque Él es el Dios fuerte y verdadero. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración para que sea Dios quien nos dirige en este momento, pero antes quiero tomar la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 29 al 32, que dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija en este tema que vamos a tener en este momento. Amante Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra por medio de este medio audiovisual. Te rogamos tu gracia para cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí en familia, pero también a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares guardando el Santo Sábado. Te rogamos que nos dirija y que nos dé la dirección para que podamos tomar tu palabra y escudriñarla para la gloria de ti. Te rogamos tu gracia y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, en este momento los seres humanos podemos decir que siempre estamos buscando la preparación. Algunos se preparan para ser médicos, otros se preparan para ser ingenieros, para ser abogados, otros para ser licenciados. Y todos buscamos una debida preparación para vivir en este mundo. Pero qué importante que nos estemos preparando para aquel día. La pregunta es: ¿estamos preparados? En el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 11, quiero leer un pasaje donde se nos está presentando proféticamente algo muy interesante en este libro de Joel, porque ahí se nos está diciendo que va a venir un día en el que nosotros vamos a estar frente a aquel que nos va a tomar. Muchas veces podemos decir que lo podemos tomar por sorpresa en aquel momento, cuando Dios nos pida cuenta a nosotros. Entonces, Joel en el capítulo 2, en el verso 11 dice lo siguiente: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Mis amados hermanos, es importante que comprendamos que hoy vamos a trabajar con un título. El tema tiene por título: ¿estamos preparados para aquel día? Porque ¿cómo dice Joel que es ese día? Es un día grande y terrible, es temible. ¿Quién podrá estar en pie en ese día? Por lo tanto, el Señor dejó unas señales. Es necesario que analicemos que el Señor dejó algunas señales para el pronto regreso de su venida. Y para saber que muy pronto vamos a tener la oportunidad de mirar aquel día terrible. Por tanto, Lucas nos venía hablando algo muy importante, y es en el capítulo 21, del 29 al 32, nos estaba diciendo algo muy interesante, y es que aprendamos la parábola de la higuera y de los árboles. Y él nos dice
que cuando la higuera comienza a brotar sus hojas, cuando los árboles, después de pasar el otoño, comienza a brotar sus hojas, entonces es señal de que el verano está cerca. También nos dice que mirar así, porque está cercano el día del Señor. De ahí que es necesario que nosotros podamos comprender de que la palabra de Dios nos está presentando grandes señales, y las señales ya se están cumpliendo. Hoy estamos viendo algunas de ellas y hemos visto algunas que ya se han cumplido. De ahí que en el libro de Apocalipsis podemos darnos cuenta de que hay 7 sellos que se están presentando, que tendrían un acontecimiento en cada uno de los periodos de nuestra iglesia, en los cuales tendríamos que mirar y vamos a analizarlos allá en el capítulo 6. Vamos a partir del versículo 1. En el verso 1 y en el verso 2 se nos presenta el primer sello, porque aquí es donde nosotros miramos como una parte dentro de la historia de la iglesia, cómo se ha venido realizando grandes acontecimientos que Dios ya había predicho por medio de su palabra. Y es por eso que dice en el capítulo 6, verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Mis amados hermanos, esto rápidamente vamos a hacer un resumen de esos 7 sellos. Pero en este primer sello que se abre, lo que se ve es que cuando el Cordero abrió ese primer sello, había un caballo blanco. Este caballo blanco tiene un simbolismo. El caballo es algo característica que siempre lleva un jinete. Y podemos decir que este caballo blanco representa el primer periodo de la iglesia apostólica. Desde el año 31 al año 100 podemos mirar de que el color tiene un simbolismo muy importante, porque dice que el caballo era blanco. Significa que era una iglesia pura, y que además de que era una iglesia pura, dice que el que lo montaba tenía un arco, que también tiene una señal de lucha, pero también tenía una corona. Significa que también tenía victoria. En este momento podemos darnos cuenta cómo fue tan poderosa la iglesia primitiva. En el caso de la iglesia de Éfeso, que está marcando allá en el capítulo 2, nos presenta que la pureza de la iglesia llevó a que esa iglesia conquistara mucho territorio, y muchas personas a través del mundo conocieran el mensaje del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo obraba en ellos, y por eso salieron. En este caso el caballo representa la iglesia, pero el jinete es el Señor Jesucristo, y estaba vestido con una vestidura blanca que representa la pureza de la fe. Pero nos habla de un segundo sello que está a partir del capítulo 6, en el verso 3 y el 4. Nos dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Mis amados hermanos, aquí tenemos otro acontecimiento. Podemos decir que este acontecimiento, que está representando al segundo periodo de la iglesia, que está más o menos entre el año 100 y el año 313 de la era cristiana. En este periodo podemos decir que, de igual manera como el caballo blanco que presentaba el primer sello, ahora presenta otro color del caballo, y el caballo tenía un color diferente, y era un color bermejo. El color bermejo es el color de la sangre. También podemos darnos cuenta, dice, que la cual vivió aproximadamente entre el año 100 y el año 313, dice, poco más o menos, cuando la violencia o la persecución de los pontífices, de los emperadores romanos, trajeron una gran persecución a la iglesia,
Por lo tanto, se está presentando también que en ese momento esa violencia hizo de que el caballo cambiara de color. ¿Por qué? Porque ahora se manchó la fe y comenzó a introducirse el pecado. Porque muchos, por el temor de perder sus propias vidas, y muchos por el temor de que no tenían paz en su propia vida, vendieron su conciencia y comenzó a introducirse de una manera paulatina el pecado dentro de la iglesia. Y por eso analizamos de que este periodo ya comienza a tener otro jinete que aunque la palabra de Dios dice que todavía no habían negado la fe, pero ya estaba manchándose. Pero viene un tercer periodo. En ese tercer periodo, que está a partir del versículo 5 y el verso 6, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6. Y dice: cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces, mis amados hermanos, en este tercer sello que se nos está presentando, aquí nos está presentando un caballo negro, pero hay un contraste. Si el caballo de la primera iglesia es blanco, ahora el caballo que se presenta en el tercer sello es negro. Entonces dice, simboliza, si el blanco simboliza pureza y victoria, entonces ahora puede considerarse que el caballo negro indica derrota, o que su color simboliza una mayor corrupción de fe. O sea que ahora la iglesia, que parte del año 313 al año 538, podemos definir que este es el periodo. Entonces ahora la fe de los cristianos se había dejado contaminar del paganismo. Nosotros sabemos de que Constantino el Grande trajo la amnistía para el pueblo de Dios en ese entonces, pero que esa amnistía costaba de que ellos bajaran sus principios y llegaran a contaminar su fe, trayendo hacia la iglesia la idolatría, trayendo a la iglesia el paganismo, cambiando el día del Señor por el día del sol, el primer día de la semana, y comenzara a introducirse el paganismo dentro del cristianismo. Por eso, mis amados hermanos, qué importante es comprender que nosotros, en medio de las dificultades que hay en el mundo, no debiéramos vender nuestra fe. Debiéramos siempre permanecer firmes, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre, dice la palabra de Dios. Dice, es importante comprender de que en este periodo, hasta el año 538, es donde hay grandes acontecimientos, y ahora viene paulatinamente formándose para que en el año 538 naciese la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero no quiero centrarme tanto en este. Vamos a mirar un cuarto periodo o un cuarto sello que nos dice en el verso 7 y en el verso 8 dice lo siguiente: cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, qué interesante es analizar en estos textos. En este cuarto sello, que el caballo representa un símbolo del color amarillo. ¿Y qué simboliza? Dice que simboliza muerte, destrucción, que iba a traer 3 cosas terribles: espada, hambre y muerte. Pestes. En este momento podemos darnos cuenta cómo los acontecimientos que se están ocurriendo en este mundo nos hacen pensar de que se está aún, porque aunque este periodo comienza en el año 538 hasta el año de
517 nos hace pensar que ese periodo todavía se está llevando a cabo. Todavía esa muerte, esa destrucción, esas hambres, estamos viendo en todos los lugares del mundo. Aunque en muchos de nuestros países todavía tenemos abundancia de pan, hay en muchos países que pasan hambre, mueren los niños. Vamos al África, en algunos lugares del África mueren los niños de hambre por desnutrición. Si vamos aún a lugares de aquí de Colombia, de pronto como La Guajira o el Chocó, en algunos lugares algunos niños mueren de hambre también. Y por eso qué triste es también mirar cómo la violencia ha penetrado al mundo y miramos cómo se ha destruido a muchos seres humanos. Cuántas muertes han habido por causa de la guerra y de la violencia. Porque en este sello se está presentando que iba a haber espada, destrucción y que el caballo era de color ¿qué? Negro. Significa que el pecado había predominado en ese pueblo y entonces ahora la contaminación de la fe, la destrucción, el pecado lo que trae es como finalidad muerte, pero también estamos viendo que iba a traer peste. Y hoy vemos cómo en este momento han pasado grandes pestes, como es el SIDA, como es la fiebre porcina, como es ahora lo que estamos viendo, el coronavirus, que por esa causa estamos en cuarentena, pero que el pueblo de Dios debemos estar firmes y seguros, porque sabemos que Dios cuida a su pueblo. Lo que sí dice el texto de Isaías es: escóndete un poquito, pueblo mío, entre tanto que pasa la indignación, y por lo tanto Dios está al cuidado de tu pueblo. Esperamos de que el Señor esté guiando a su pueblo para que podamos cumplir en este momento, desde nuestras casas, desde lugares donde estemos. El Señor nos está guardando y guardando a todo su pueblo en la ancha faz de la tierra. Pero sabemos de que estos acontecimientos son acontecimientos difíciles para el pueblo, pero es necesario, hermanos, que nos preparemos, porque va a venir momentos más difíciles que esto. Van a venir momentos no solamente donde son estas pestes. Nosotros sabemos que van a venir momentos más difíciles cuando venga la ley dominical. Cuando venga los decretos dominicales por parte de los Estados Unidos y de Roma, unidos entre la bestia y el falso profeta, van a venir momentos más difíciles para el pueblo de Dios. ¿Estaremos preparados? Pero la pregunta es: ¿estamos preparados para aquel día en que tengamos que enfrentarnos, como dice Joel, en aquel día? Por lo tanto, analicemos el quinto sello. El quinto sello, que parte del verso 9. En el verso 9 nos dice algo interesante del capítulo 6. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis amados hermanos, en este quinto sello se nos está presentando cómo la angustia de ese pueblo, perseguido por los poderes del mal en el tiempo del año 538 al año 1517, miramos cómo la persecución de la Edad Media, cómo vino la Santa Inquisición, la falsa llamada Santa Inquisición, que hizo temblar a muchos de los cristianos que quisieron vivir su fe de acuerdo a la voluntad de Dios, pero eso los hacía clamar. Por eso aquí en este quinto sello se está presentando como aquellos que estaban pasando por ese momento difícil de la muerte, pero que clamaron a gran voz al Dios del cielo, y que eso es lo que debemos clamar nosotros en estos momentos difíciles. Pero cuando ellos clamaron, lo más hermoso de este texto dice: se le dieron vestiduras blancas.
¿Qué significa esas vestiduras blancas? Significa la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Significa la pureza que viene de Dios. Significa esa santidad que puede venir a cada ser humano que clama y que gime ante la presencia de Dios, pidiendo a Dios misericordia. Y Dios le dice a estos: tranquilos, esperen un poco, tengan un poco de paciencia, porque aún algunos hermanos vuestros van a tener que pasar también por la muerte. Esperan ahí tranquilos. Eso significa como un simbolismo de muchos que murieron pensando de que realmente necesitaban estar firmes en la fe, pero que cuándo era que el Señor iba a acabar con esto. Pero no podría acabarse antes, porque todavía no habían pasado todos los sellos. Estamos hasta ahora en el 5º sello, que podemos definirlo como algo muy interesante que ocurrió en este tiempo, pero no estamos haciendo en profundidad, sino haciendo un recorrido. Y por eso pasamos al 6º sello, que el 6º sello tiene que ver con un acontecimiento importante, y vamos a mirarlo a partir del verso 12. Y miré cuando se abrió el 6º sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. Y he aquí, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos y cuando es sacudida por un fuerte viento. Mis amados hermanos, qué interesante es que podamos comprender en este momento de que cuando se abre el 6º sello, la característica que se está presentando aquí es de que este sello se abre con un terremoto. Y por eso se nos está presentando aquí la fecha de este acontecimiento. Si bien es cierto, el pasado sello llegó hasta el año de 1755, el terremoto de Lisboa señala la apertura del 6º sello en el año de 1755, en el cual hubieron algunos acontecimientos importantes de ahí en adelante, como el oscurecimiento del sol en el año de 1780, y como la caída de las estrellas en el año de 1833, porque la palabra de Dios, las señales están diciendo de que cuando sucedieron estas cosas, apercibidos, preparados, porque erguíos, dice Lucas, porque vuestra redención está cerca. De ahí que, mis amados hermanos, es interesante comprender que en este 6º sello debía haber algo muy importante, porque ahora, a pesar de que habían estos acontecimientos que ya fueron ocurridos, vemos que esto ya ocurrió en el pasado. Además de que hay pestes y hay hambres, también hubo oscurecimiento del sol. La luna dice que apareció a medianoche como un plato de sangre, y también la caída de los meteoritos en el Mar Rojo. Esto nos muestra que las señales de la segunda venida de Cristo están dándose a conocer. Pero hoy estamos viendo otras señales, que son las señales que estamos viendo de las pestes y las hambres y de los acontecimientos que van a venir cada día a esta tierra. Por lo tanto, en este sello no podemos decir que se está presentando el final, porque aunque en el capítulo 7 de Apocalipsis entonces se presenta un ángel que venía de donde sale el sol, porque habían 4 ángeles, ahí nos dice en el capítulo 1 del 1 al 3, dice que habían 4 ángeles que venían a hacer daño a la tierra. Pero vino otro de donde sale el sol que le dijo: no hagáis daño a la tierra hasta que sellemos a los siervos de Dios en nuestra frente. Y por eso comienza en el año de 1844 el sellamiento de los 144,000. De tal manera que al concluirse ese sellamiento, es necesario que comprendamos que va a haber un momento donde se termina el tiempo de gracia, donde viene el derramamiento de la lluvia tardía. Pero la pregunta, mis amados hermanos, como pueblo, ¿estamos preparados para ese día? El tema dice: ¿estamos preparados para aquel día? 2 días importantes. Uno, en el momento donde el pueblo de Dios es sellado, y otro en el momento donde se va a tener que encontrar frente a frente con el juez de toda la tierra en el juicio.
Se comenzó el juicio investigador y se nos está investigando nuestras vidas. Y por eso cada uno de los que somos sellados para el reino de los cielos, tenemos que tener el nombre del Hijo y del Padre en nuestras frentes, dice la Biblia. Tenemos que tener en nuestro corazón a Dios. Tenemos que estar siempre dependiendo de Él. Y por eso es muy importante comprender de que en este sexto sello irían a haber algunas señales y acontecimientos. Y estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del sexto sello. Porque va a llegar el momento donde se abre el séptimo sello, que está en el capítulo 8, en el verso 1, que es el acontecimiento más maravilloso para su pueblo, porque dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora vemos que este séptimo sello se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No podemos esperar que el séptimo sello se abra antes de que Cristo venga. Por eso nosotros debemos estar preparados, porque en el momento se nos está haciendo un sellamiento, y por eso, pueblo de Dios, tenemos que estarnos preparando. El mensaje de los 3 ángeles se debe estar dando a través del mundo. Y por esto estos momentos son oportunos para decirle al mundo que Dios está manejando esto y que todas las cosas que están aconteciendo son las señales de que Cristo está cerca a su venida. Pero ¿estás preparado tú, amado hermano? ¿Estoy preparado yo para ese día? ¿Cuál día? Joel dice: viene un día grande. Y aquí nos dice también que cuando Cristo venga, Mateo 25:31, cuando Jesucristo venga con todos sus santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, cuando Cristo se venga del cielo, sabemos de que va a haber silencio en el cielo, porque sus santos ángeles van a venir con Él. Y entonces va a haber un silencio en el cielo, porque aún los ángeles vienen para recoger a todos los salvos de los 4 ángulos de la tierra. Y vamos a estar en ese evento maravilloso. Podemos estar con el Señor Jesús allá. Pero es importante entonces que comprendamos que el Señor nos hace un llamado hoy. Y nos está diciendo de que en este momento, en el verso, volvemos al capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos a leer el verso 16 y 17, porque ahí nos dice algo importante que quizás nosotros no hemos pensado qué va a pasar, y los que hacen maldad nunca han pensado en ello. Y dice el 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Dios y el Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, ¿estamos preparados para ese día? Es la pregunta. Es el momento en el que nosotros nos debemos estar preparando, porque los acontecimientos nos están diciendo que la segunda venida del Señor está cerca. Cuando miremos la higuera, dice que aprendamos de la higuera. Miremos que cuando sus hojas caen, el árbol y la higuera representan el mundo. Las hojas representan las profecías. Cada profecía que se cumple son las hojas que brotan. Y esa voz que viene diciendo la palabra de Dios: levantaos, erguidos, porque el esposo está a las puertas. Está diciéndonos eso, pero Malaquías en el capítulo 3 nos presenta un mensaje muy importante, y quiero que finalicemos con este texto. Nos presenta algo, nos está diciendo de algo que es muy importante de que reflexionemos nosotros, mis amados hermanos. Todos debemos reflexionar en este mensaje. En el capítulo 3 de Malaquías nos está diciendo, en el verso 2 y el 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerá
a Jehová ofrenda en justicia. Mis amados hermanos, la pregunta que hace el profeta Malaquías es: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es una pregunta que nos la está haciendo ¿a quién? A nosotros. En este momento debemos estarnos haciendo la pregunta: si el Señor viniera hoy, ¿cómo estaría yo? ¿Cómo estoy yo para presentarme ante Él? Porque dice que Él vendrá ¿para qué? Para afinar y para limpiar. Recordemos que esa venida es la que ya está haciendo en el corazón de cada uno por medio de su Espíritu. En este momento es donde está purificando un pueblo para que podamos estar firmes en el día de su ira. Porque cuando se manifieste la ira de Dios, algunos se preguntan: bueno, estas ya son las plagas, pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, que estas no son las plagas. Estas son las profecías del cumplimiento. Primeros escritos dice que las plagas caerán cuando el Señor Jesucristo salga de interceder en el lugar santísimo. Cuando en ese momento salga el Señor, entonces vendrán las plagas. Es ahí donde veremos cómo va a ser tan terrible ese momento. Podremos nosotros estar tranquilos. Dice que el pueblo de Dios estaba tranquilo mientras que los otros sufrían esa destrucción por las plagas. Pero el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Tranquilo. Qué maravilloso, mis amados hermanos, es que en este momento nosotros podamos comprender de que el pueblo de Dios así tenga que sufrir en este momento, así que tengamos que ser perseguidos, así que tengamos que pasar por necesidad, así que tengamos que pasar por sufrimientos, hermanos, pero primero debemos comprender que estamos preparados para aquel grande día. Un día de angustia y de lloro para los que no están con Cristo, pero que un día de alegría, como dice Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice algo, y quiero que quede eso en vuestra mente: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué día maravilloso, hermanos, ¿no les parece importante? Es un día de alegría. ¿Cómo será tan maravilloso mirar ahora al Señor Jesucristo venir en las nubes? Ese espectáculo maravilloso. Y mirar a los ángeles cómo nos levantan y nos llevan a las nubes. Y ahora nosotros podemos decir: este es Jehová nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. ¡Qué alegría es ese momento, hermano! Pero qué triste sería para los malos en este momento, pidiéndole a las peñas y diciéndole: escóndenos de la presencia. Por eso, mis amados hermanos, en este momento escojamos seguir a Cristo. Tomemos la decisión por el Evangelio, tomemos la decisión por entregar nuestras vidas a Cristo y dejemos al mundo, que el mundo pasa y todo lo que hay en este mundo será estopa, dice la Biblia, arderá. Por lo tanto, 3 puntos hemos analizado en este momento. Hemos de mirar las señales de los tiempos, de las profecías, pero debemos tener también la seguridad de que las señales ya se están cumpliendo. Y como tercero, debemos entender que está cercana la venida del Señor Jesús. Amén.